Bueno, empezamos un poquito la clase de hoy, vamos a ver lo que es como les decía, la unidad 1. Empezamos un poco con algunas definiciones de qué es la economía, de por qué es importante entender el contexto, de cuál fue, digamos, su devenir histórico y como ciencia, digamos, la historia de su pensamiento y de las distintas escuelas económicas. En esta unidad, en la clase de hoy y de esta semana, vamos a tener estos dos textos, ¿sí? Es el capítulo 1 del libro de Axel Kicillof, 7 lecciones de historias del pensamiento económico, y los primeros 7 capítulos de Adam Smith. Bueno, un poco esto que veníamos discutiendo antes, qué es la economía, y sobre todo en nuestra materia, que habrán notado que no se llama economía seca, sino que se llama economía política. Y ahí empezamos a tener como la primer diferencia, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando nos referimos a economía y a qué nos referimos cuando nos referimos a economía política, ¿sí? ¿Por qué le quitamos la característica política? Como dijimos hace un ratito cuando estábamos charlando sobre sus participaciones en el foro, dentro de la economía hay distintas definiciones, todas estas son correctas, no hay una que anule la otra, simplemente son distintas maneras, cada una de estas definiciones, ¿sí? Van a ser distintas formas de abordar el objeto de estudio que tiene la economía. Por un lado, podemos decir, bueno, que para algunas escuelas económicas la economía va a estudiar la sociedad capitalista, en otros casos las relaciones de producción y circulación, ¿sí? Como creo que había sido Matías, el que recién ahí en el chat había puesto esta definición, las relaciones de distribución, creo que había dicho él, o circulación, pero se refería a esto, ¿sí? ¿Qué serían las relaciones de producción, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cómo se relaciona el que ofrece trabajo y el que da trabajo? ¿De qué modo se opera, digamos, esta relación? La relación entre también las personas y el medio que están transformando, ¿sí? La naturaleza, podemos pensar también acá en actualmente todas las discusiones medioambientales que se generan, ¿no? El modo de producción, los modos de explotación, tanto de las personas como del entorno, ¿sí? Y la circulación, distribución y consumo está más asociado a cómo se distribuye aquello que producimos, ¿sí? Cómo se comercializa, cómo se distribuyen los ingresos, cómo se distribuyen las ganancias de todo el sistema productivo. Otra definición va a estar focalizada en lo que es la creación de valor, y vamos a hablar esta clase mucho sobre lo que es la creación del valor, qué es el valor, ¿sí? Qué son los precios, qué son los precios del mercado, ¿sí? Qué le da valor a las cosas, a los objetos, por qué todo lo que nosotros consumimos en los mercados, en el mercado, cuando vamos y compramos algo, tiene un precio, tiene un valor, ¿sí? Yo no estoy leyendo el chat, si alguno está haciendo preguntas por ahí, les pido por favor que me las haga por el micrófono, así, porque si no, no los voy a leer. Y por otro lado, podemos tener, bueno, estudia las leyes de funcionamiento del sistema económico, viene un poco de la mano también de las definiciones anteriores. Todas estas definiciones, las primeras, las podemos ubicar dentro de lo que vamos a definir como economía política, ¿sí? Y finalmente, y la más popular y conocida, y la que seguramente ya habrán visto y que también surgió en el foro, es que estudia cómo administrar recursos escasos para producir bienes y servicios y distribuirlos entre los individuos, ¿sí? Bueno, esta última definición está asociada a lo que vamos a definir como economía a secas. ¿Y cuál es la diferencia un poco entre estas definiciones? Bueno, como les decía, ninguna es errónea de por sí, ninguna anula a la otra, y es un poco el concepto y la concepción que vamos a darle en esta materia a lo que es la historia del pensamiento económico, o más que la historia, digamos, a
hacer un recorrido de cuáles son las distintas vertientes, las distintas escuelas de pensamiento que hay en economía, ¿sí? La primera definición importante que vamos a tener es que economía va a ser, la vamos a definir como una ciencia social. ¿Y a qué nos referimos cuando nos referimos que la economía es una ciencia social también? Es que el objeto de estudio, al fin y al cabo, van a ser relaciones entre personas, ¿sí? Fíjense, si volvemos un poco sobre la filmina anterior, que en las primeras definiciones, lo que estudia, ¿sí? Lo que va a tener de trasfondo van a ser relaciones entre personas, ¿sí? La sociedad capitalista compuesta por quiénes, definida en sus rasgos y sus formas de funcionamiento, definido y conformado por quiénes, por personas, ¿sí? Las relaciones de producción y circulación también, quiénes forman parte de esas relaciones, las personas, ¿sí? Lo mismo todo lo que es leyes del funcionamiento del sistema económico. Ahora, cuando pasamos a la última definición, vemos que empieza a ser un poco más difícil de discernir dónde está la relación entre las personas, ¿sí? Está más definida entre las personas a través de su relación con los bienes. Y ahí vamos a empezar a dividir un poco de aguas en lo que es la teoría económica, y un poco una división que está asociada y está de la mano con esto de economía versus economía política, ¿sí? Entonces, para simplificar, un poco va a estar esta diferencia dada por entender la economía como una ciencia social, o por entender a la economía como una ciencia más dura, ¿sí? En términos de lenguaje y forma de metodología de estudio, más similar a lo que son las ciencias duras como la física, la biología, ¿sí? El estudio también, el uso de mucha matemática, de muchos modelos matemáticos, ¿sí? El entender a la economía como una ciencia no social, ¿sí? Entonces un poco podemos vamos a ir viendo a lo largo de la materia, que depende qué escuela de pensamiento económico estudiemos, ¿sí? Qué manera de responder a estas distintas definiciones, ¿sí? Los distintos métodos y las distintas formas de abordar el objeto de estudio, ¿sí? Entonces recordemos que siempre en economía nuestro objeto de estudio van a ser relaciones entre personas, ¿sí? En todo caso, bueno, relaciones económicas entre personas, relaciones de producción, relaciones de distribución, ¿sí? Todas estas relaciones nos van a afectar en nuestro día a día porque nosotros somos parte de este sistema económico, entonces nosotros mismos formamos parte de estas relaciones, en tanto somos empleados, trabajadores, o contratamos trabajadores, en tanto vamos al mercado y compramos y elegimos qué comprar, si elegimos comprar en determinada cadena de comercialización o en otra. Todas nuestras decisiones, ¿sí?, económicas en el día a día, en última instancia son relaciones con otras personas, ¿sí? Entonces, esto va a ser un poco lo que nosotros vamos a entender en esta cátedra, en esta materia, como economía, a la economía como una ciencia social. Y entonces, por eso esta unidad 1, ¿sí? Por eso esto que dice ahí, de que es necesario estudiar la historia del pensamiento económico. ¿A qué nos referimos? A que, como les dije, ninguna de todas esas definiciones es incorrecta, a diferencia de las ciencias más duras, donde cuando surge una teoría nueva, digamos, por falsación de la anterior, por demostrar que la anterior no era, digamos, verdadera, anula y van, digamos, pisando, ¿sí? No sé si ustedes tuvieron alguna materia de metodología donde se vea el método científico, ¿no? Y cómo la historia de las ciencias en general, si yo descubro, tengo una hipótesis y doy una explicación, y luego otro
científico o surge otra explicación que demuestra que la anterior era falsa, esa va a darse bueno, falsa valga la redundancia, se va a olvidar. En el caso de la economía no podemos decir que esto sea así. En economía todas las distintas definiciones, los distintos estudios, los distintos abordajes de este objeto de estudio son válidos y todos van a convivir y vamos a poder decir que las distintas corrientes van a explicar de distinta manera, ¿sí?, el mismo objeto de estudio. Y esto es muy fácil también de ver en el día a día. Nosotros, si ustedes ven en la tele o leen en los diarios, distintos economistas, ¿sí?, explicando los mismos fenómenos, todos de distinta manera. Probablemente en pocas disciplinas se dé algo como con tanta frecuencia que no nos van a decir, bueno, pero los economistas no se ponen de acuerdo, ninguno me sabe explicar por qué la inflación, por qué el desempleo, si el Estado tiene que estar o no tiene que estar, si el libre mercado sí, libre mercado no, y todas estas discusiones que se hacen muy, muy reales en el día a día, ¿sí?, y que ustedes mismos las deben haber escuchado, tienen su raíz en esto que yo les explico, ¿sí?, en que existen distintas escuelas de pensamiento económico y todas, y cada una de ellas dan distintas respuestas a los mismos problemas. En la materia vamos a llegar a ver las más relevantes, ¿sí?, no vamos a llegar a ver todo el pensamiento económico existente, porque la verdad es que sería, digamos, una meta imposible y excede los objetivos de la materia, así que vamos a hacer un recorrido, ¿sí?, por las distintas teorías económicas más relevantes o más trascendentes dentro de lo que es la teoría económica, ¿sí?, y cómo fue evolucionando. Entonces, por un lado, empezar a ver, yo les dije hace un ratito que en esta materia vamos a empezar a hablar desde a mediados del siglo XVIII, ¿sí?, principios del siglo XIX sobre todo. ¿Y por qué arrancamos ahí? Porque, bueno, vamos a ver que la economía política, como la definimos, como la vamos a definir, ¿sí?, surge un poco con el nacimiento del capitalismo. ¿Y por qué es importante decir cuándo surge? Porque lo que vamos a poder identificar en las distintas escuelas de pensamiento económico es que todas van a estar muy vinculadas a su tiempo, ¿sí?, a su momento histórico, y a cuáles eran las discusiones que se daban en ese momento, cuáles eran la historia y la transformación que estaban sufriendo los procesos económicos, ¿sí? Esto lo podemos observar tanto en Adam Smith, que escribe en un momento de transición, donde todavía la revolución industrial como tal no había surgido, pero el sistema capitalista estaba empezando a conformarse. También lo podemos observar en Marx, que escribe en pleno auge del sistema capitalista y de la revolución industrial, ¿sí?, donde los niveles de explotación de los trabajadores estaban en niveles muy altos, y él observa eso, o en Keynes, que escribe en el contexto de la crisis del año 29, ¿sí?, una de las crisis más profundas que hubo en la historia del capitalismo, hasta, bueno, ahora que el coronavirus nos topa con una situación también de caída económica muy fuerte. Entonces, todos estos hitos que yo estoy mencionando, por ejemplo, tanto en Smith como en Marx como en Keynes, ¿sí?, son todos productos de una época, ¿sí?, en un determinado contexto histórico, ¿sí?, las ideas económicas surgen para dar respuesta a las necesidades de ese momento histórico. Entonces, no podemos pensar a la economía, a las ciencias económicas, como ciencias atemporales, ¿sí? Eso sería un error. De hecho, bueno, hay toda una rama del pensamiento económico que lo considera así, ya lo vamos a ver, es en la unidad 2, ¿sí? Pero consideramos que eso es un error. ¿Por qué? Porque así como decimos que la economía es una ciencia social, a través de la economía también
se alcanzan distintos objetivos, ¿sí? O se interfiere, digamos, en la vida de la gente, en la calidad de vida, en cómo vivimos, ¿sí? Las relaciones económicas nos van a definir nuestra calidad de vida, nuestras condiciones materiales de vida, ¿sí? Si tenemos más, si tenemos menos, si vivimos en la pobreza, si vivimos en la riqueza, ¿sí? Si podemos comprar más o menos cosas, si tenemos que trabajar 12 horas, 8 horas, 6 horas, ¿sí? Todas esas definiciones nos van a afectar en nuestra vida, entonces depende del contexto histórico puntual en el que estos economistas hayan escrito, ¿sí? Vamos a ver que el lenguaje, el problema, digamos, el objeto de estudio, va a ser siempre abordado de distinta manera. Bueno, este mismo criterio se puede tomar, ¿sí? Para explicar por qué algunas triunfan, dice ahí, triunfan sobre otras. ¿Qué quiere decir triunfan? Si bien yo les digo, bueno, existen distintas teorías económicas, todas ellas conviven, ninguna mata a la otra, no es que surge una teoría nueva y se anula la anterior. Sí podemos decir que siempre hay una teoría que sea la que vamos a llamar como mainstream o como hegemónica, al igual que en las distintas ciencias y ciencias sociales. Supongo que en el derecho pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Visiones que predominan, que establecen de qué manera se estudian los problemas, ¿sí? Por ejemplo, en lo que tiene que ver con nuestra formación, ¿sí? Cómo se estructuran los planes de estudio de los economistas, cómo se toman las políticas económicas, qué visión tienen los asesores de gobierno, ¿sí? los que asesoran al presidente, a un gobierno, los ministros de economía, ¿sí? ¿Qué visión tienen de la economía? ¿Cómo la entienden? ¿Cómo la abordan? Todo eso podemos interpretar como que una triunfó sobre otra de alguna manera, ¿sí? O sea, ¿cuál es el pensamiento predominante en esta ciencia? Entonces, esto sucede también en economía, existen todas estas visiones que les mencioné que conviven, pero a la vez vamos a ver que hay una de todas ellas que es predominante, ¿sí? Y que la vamos a caratular así, ¿sí? Como hegemónica, mainstream, bueno, distintas formas. ¿Por qué unas sí y otras no? Sería la pregunta, ¿no? ¿Por qué algunas terminan siendo predominantes por sobre otras? Son mejores, explican mejor, dan mejores soluciones. En la historia se aplicaron esas respuestas teóricas y funcionaron. Bueno, no necesariamente ninguna de todas ellas, ¿sí? Sea así. Acá podemos ver, por ejemplo, un parrafito que siempre me gusta destacar en las clases, que es un párrafo que escribe Keynes en su teoría general, ¿sí? Donde habla un poco de por qué la teoría predominante en economía es la que es, ¿sí? Acá, bueno, la llama ricardianos, entre paréntesis pusimos marginalistas. También vamos a referirnos a ellos como neoclásicos, ¿sí? Bueno, y se refiere a esto que nosotros estamos hablando, ¿sí? Al contexto histórico, ¿sí? Entonces, en este párrafo que me parece súper contundente, él dice que la teoría marginalista, ¿sí? Explica las injusticias sociales, la crueldad del sistema, ¿sí? Como algo inevitable para el progreso, ¿sí? Como algo que tiene que ocurrir necesariamente para que las sociedades avancen, para que el sistema capitalista crezca, ¿sí? Y que por más de que cause algún daño, es más el beneficio en términos agregados que nos va a traer, ¿sí? Y que de este modo se justifica, ¿sí? Dice, el proporcionar cierta justificación a la libertad de acción de los capitalistas individuales. Entonces, esto del contexto, ¿en qué contexto escriben todos estos autores? Pensar
en qué contexto escriben antes de entender, nos va a ayudar a entender por qué lo escriben y por qué unos triunfan sobre otros. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Keynes acá? Bueno, la teoría económica que predomina es la que da una justificación teórica de que está bien, por ejemplo, la explotación, o está bien que haya injusticias sociales porque esto es mejor, que de otra manera la situación social sería muchísimo peor, el progreso, no llegaríamos al progreso, no llegaríamos al crecimiento, ¿sí? Entonces está bien, de este modo, aceptar determinadas condiciones que de otro modo no se aceptarían, ¿sí? Esto es un poco lo que este párrafo grafica un poco la idea de entender que la economía no es algo neutro o algo ingenuo, sino que a través de una ciencia con definiciones vamos a poder interceder, vamos a poder afectar la vida de la gente, ¿sí? Vamos a poder dar, sobre todo me interesa, vamos a hablar mucho en la materia, ¿sí? Porque me parece, consideramos que es relevante el rol del Estado, ¿sí? Entonces por eso es importante pensar en cómo los economistas, cómo la economía, ¿sí? Y cómo las distintas explicaciones que da la economía van a poder contribuir, ¿sí? A modificar la vida cotidiana de la gente, o a justificar determinadas condiciones que quizás aplicando criterios, algunos otros criterios morales, podrían parecernos cuestionables. Entonces, todas estas cuestiones tienen que ver con el contexto, ¿sí? Si en el contexto yo tengo un lobby, para hablar más con menos eufemismo, si yo tengo lobbies sectoriales, si yo tengo intereses económicos muy, muy relevantes que financian universidades, que financian estudios, que financian investigaciones, y que de esa manera forman pensamiento, forman sentido común, y después se logra que ese sentido común defienda situaciones que hace que en el día a día beneficien a esos sectores, ¿sí? Concentrados, a esos sectores productivos, que beneficien en estas relaciones de producción que se dan en la economía a determinado sector. Todas estas cuestiones que hacen al contexto histórico, que hacen a las necesidades de cada momento histórico, ya sean de los distintos actores estatales, privados, sociales, ¿sí? Van a, digamos, coordinarse en distintas teorías y distintas explicaciones, ¿sí? Lo mismo podemos observar, vamos a ver en la unidad 4, cuando veamos los estructuralistas, los países latinoamericanos, ¿sí? Las teorías económicas latinoamericanistas que intentan dar respuestas especiales para nuestros países, que intentan ver la economía de nuestros países de una manera particular, también tiene que ver con eso, ¿sí? Con decir, bueno, estudiemos nuestras estructuras propias, no a partir de teorías creadas en países que tienen otras estructuras. Bueno, así es como la economía va, digamos, a través de los años, sumando distintas visiones para explicar los mismos problemas. Acá, un poco para organizar lo que es la línea histórica de esta unidad, vemos que vamos a tener todo lo que es la unidad 1, llega hasta acá, hasta el naranja, ¿sí? Esto es lo que vamos a llamar estos autores, este periodo, como economía política clásica, los clásicos, ¿sí? Vamos a ver que con Smith podemos ubicar como el nacimiento de la economía política. Y la clase próxima, el lunes que viene, vamos a ver un poco de Ricardo y de Marx, ¿sí? Digamos, esta parte de la historia del pensamiento económico la podemos ubicar como dentro de lo que es el nacimiento del sistema capitalista. Vamos a ver cómo Smith discute con estas visiones económicas anteriores,
lo vamos a ver muy por arriba, pero ver qué pensaban, qué decían los mercantilistas y los fisiócratas. Y luego, siguiendo un poco con el análisis, digamos, histórico, y siguiendo una línea de tiempo, vamos a ver en la unidad 2 lo que son los marginalistas y los neoclásicos, ¿sí? Y finalmente en la unidad 3 vamos a ver a Keynes, qué decía Keynes, y vamos a ver a lo largo de la materia, cuando veamos los distintos autores, cuando ustedes lean los textos, cuando tengamos las clases, van a ver que todo el tiempo los autores dialogan unos con otros, ¿sí? Hay mucho en los textos y mucho en los textos de economía, de diálogo con teorías anteriores y contestaciones, y decir, bueno, a partir de lo que decía fulano, esto estaba equivocado, en realidad lo veían de distinta manera. Y de hecho, por ejemplo, es muy interesante el texto que tenemos de Marx, que no vamos a leer directamente El Capital, pero vamos a leer a un autor, a un economista marxista que se llama Suisi, que escribe a mediados del siglo XX, y que entonces, bueno, si bien Marx escribe en este contexto, cuando ustedes lo lean a Suisi van a ver que también hace referencia mucho a estos autores, y es interesante para poder ir enlazando el diálogo entre las distintas visiones de la economía. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Sí? ¿Seguimos? Bueno, entiendo que el silencio es que está todo claro. Ustedes frénenme, interrúmpanme si quieren hacer alguna pregunta o si tienen algún comentario para hacer sobre los distintos temas, ¿sí? A ver. Bueno. Entonces, un poco lo que veníamos hablando del contexto, entonces empecemos con Adam Smith, que va a ser el primer autor que veamos en la materia. ¿En qué contexto escribe Adam Smith? A ver un momento, a ver si puedo. Listo. ¿En qué contexto escribe Adam Smith? Como les decía, va a ser en los albores del capitalismo, en el nacimiento del sistema capitalista. Y va a ser un momento de transición en el que escribe. ¿Por qué un momento de transición? Porque él va a convivir con algunas formas de organización preexistentes, medievales, ¿sí? Y algunas formas de organización nuevas, de formas de organización del trabajo. Y entonces va a tener que dar algunos debates económicos y no económicos con distintos sectores que estaban vigentes en ese momento, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el objeto de estudio de Adam Smith? Y va a ser entender el funcionamiento del sistema capitalista, ¿sí? La primera definición que vimos, ¿se acuerdan? Que era que entender el sistema capitalista, las leyes de funcionamiento del sistema capitalista, ese va a ser el objeto de estudio principal de Adam Smith. Va a hacer entender esto nuevo que él observa. Él, como les decía, escribe en un momento de transición entre que empieza a surgir el sistema capitalista y el sistema feudal, ¿sí? Alrededor de fines de 1700, él escribe La riqueza de las naciones, que es uno de los libros más importantes que podemos mencionar en lo que es la historia del pensamiento económico, y del cual ustedes tienen que leer unos cuantos capítulos, ¿sí? Entonces, él escribe en un contexto donde todavía, como les decía, conviven distintas formas de organización. No está 100% el sistema capitalista conformado, entonces él no ve, digamos, formas terminadas, sino formas terminadas me refiero a las relaciones sociales, económicas bien definidas, ¿sí? Bien establecidas y definidas cómo se estaban conformando. De hecho, todavía él no llega a ver lo que es la revolución industrial en términos
de las fábricas y los descubrimientos tecnológicos que permiten el crecimiento de la producción, ¿sí? Él, cuando escribe, ¿sí? Conviven todavía formas de producción feudales, precapitalistas, ¿sí? Estas que ponemos ahí como producción artesanal independiente, o lo que es la industria doméstica, son todas formas de producción medievales, precapitalistas, y lo que sí surge durante el tiempo que vive Smith y que él escribe, es la forma de producir manufacturera, ¿sí? ¿A qué nos referimos con la producción manufacturera? ¿Sí? A que empiezan a surgir esta relación social, ¿sí? Surgen dos clases sociales, los capitalistas y los trabajadores, esto es nuevo, ¿sí? Es una de las características principales que vamos a mencionar dentro de lo que es el capitalismo, ¿sí? Y para que puedan darse esta situación, hay algunos cambios, ¿no?, que históricamente se tenían que dar, ¿no? El movimiento de los campesinos a las ciudades, la liberación de mano de obra, ¿sí? Los trabajadores, cuando nos referimos acá a capitalistas y trabajadores, empezamos a notar que los trabajadores son libres también de vender este trabajo. Y entonces él observa la convivencia de estas distintas formas de producción, la producción de manufacturas, empieza a ser un sistema de organización del proceso de trabajo. ¿Qué implica una organización del proceso de trabajo? Que se dividen las tareas, empieza a haber una especialización por parte de los trabajadores, es decir, que los trabajadores se especializa cada uno en una parte del proceso productivo, ¿sí? Una cooperación, ¿sí? Entre los distintos trabajos en una fábrica, ¿sí? Entonces en estas producciones manufactureras hay una organización del proceso del trabajo que es una organización pensada, ¿sí? No es una organización espontánea, sino que hay una racionalización de la división del trabajo, de esta asignación de tareas. Y hay que tener cuidado de no confundir la producción manufacturera con la producción fabril. En el contexto en el que escribe Smith, como les digo, todavía era un contexto de producción que no estaba definido, ¿sí? El capitalismo estaba surgiendo, y cuando surge algo nuevo, no surge de golpe al 100%, sino que son procesos de transición, y en esos procesos de transición nada está del todo claro. Entonces, esto es una primera aclaración importante a hacer respecto de Smith, ¿sí? Porque cuando él escribe todavía no estaban definidas las formas plenas de este sistema capitalista que iban a estar dadas un siglo después cuando escriben los otros autores, ¿sí? ¿Qué es Y aparte puede ser que también él no tiene a quién criticar o con quién hacer una comparación de su teoría. No, ahora vamos a ver que él discute, él tiene con quienes, tiene interlocutores. Él discute y va a hablar con los que estaban previo a que él desarrolle su teoría, ¿sí? Digamos, había ciertas corrientes de pensamiento económico, que son los que mencionamos previamente en la línea de tiempo, que son los mercantilistas y los fisiócratas. Ahora los vamos a mencionar muy rápidamente, en el texto de Kicillof están más detallados. Y él discute con ellos, y vamos a ver qué discute con ellos, y también discute no solamente en términos económicos, sino que también va a discutir en términos más, digamos, de organización de la sociedad, con todo lo que es el sistema, digamos, de creencias teológicas, ¿sí? del sistema escolástico, la iglesia, los pensamientos sobre cómo tenía que organizarse la sociedad. Cómo, más allá de lo económico, sino de qué manera tenía que esta sociedad establecer sus relaciones sociales, ¿sí? Entonces,
él escribe, como les decía, en un contexto de transición, y eso es importante tenerlo presente, y como les decía, él no llegó a ver lo que es la producción fabril, ¿sí? Fabril entendido como que haya desarrollo de nuevas máquinas y de nuevas herramientas. Cuando él escribe todavía, esto es importante, que lo dije varias veces, no se ha producido todavía la revolución industrial, ¿sí? Como sí cuando escriben los autores que veremos luego. Entonces acá un poco, en referencia a lo que mencionaba recién la compañera, ¿con quién describe, con quién discute Adam Smith? ¿Sí? Vamos a ver, cuando ustedes lean el texto, van a ver que él discute, él defiende, van a ver en su forma de expresión que él hace una defensa intensa del sistema capitalista que está surgiendo, ¿sí? De hecho, bueno, su trascendencia como el defensor del liberalismo y del libre cambio y de la libre acción, ¿sí? En general, vista con los ojos de hoy, puede sonar desmedida, pero en realidad si estudiamos al autor entendiendo su contexto y con quién discutía, era un cambio, digamos, realmente sustancial de las formas de relación. No quiero decir revolucionario, pero era un cambio importantísimo el que surgía en ese momento con el nacimiento del sistema capitalista. Que después no haya sido el sistema capitalista lo mejor para un montón de relaciones sociales y de calidad de vida y de igualdad, etcétera, no quiere decir que en el momento en el que surge no haya sido totalmente disruptivo. Y entonces en ese contexto en el que escribe Adam Smith, es ese contexto, ¿sí? Hay una disrupción grande entre lo que venía como una tradición previa, ¿sí? Durante lo que era el sistema feudal, todo lo que era el rol de la iglesia, la teología, ¿sí? Los escolásticos, estas formas en las que estas doctrinas de organización del mundo entendían, ¿sí? Que eran conservadoras y que obviamente se aferraban a esto, y estas nuevas formas de organización económica, ¿sí? Que haya trabajadores, que haya capitalistas, que haya industria, que haya comercio más desarrollado, crédito, empiece a haber crecimiento de los mercados, de los intercambios, ¿sí? Todas estas cuestiones empezaban a generar ruido para los que estaban, digamos, aferrados ¿sí? Al status quo de ese momento. Entonces, él está discutiendo, digamos, o sea, hoy leído Smith desde nuestros días, nos puede parecer terrible en algún punto su defensa al capitalismo, pero leído desde este contexto que yo les estoy escribiendo, él estaba discutiendo con un status quo en ese momento que estaba modificándose. Entonces, por eso es importante, siempre que estudiemos estos autores, que son de hace 250 años atrás o más, entender un poco su contexto para comprender más a dónde apuntan y qué es a lo que se refieren. Y en términos de economía, discutía con los que mencioné recién, mercantilistas y fisiócratas. Con ellos discutía más en términos de la teoría económica. Bueno, un poco todo esto es lo que vine mencionando recién, sobre con quién discutía, y esto de la tradición medieval, la idea, ¿sí? De Smith en este contexto de nueva organización y nueva concepción del mundo, que les mencionaba, una nueva forma de organización, y que él está constantemente, ¿sí? Asegurando que este nuevo sistema, que el capitalismo, lejos de ser un sistema, digamos, que va a dejar a la deriva a los hombres y que no iba a generar de algún modo crecimiento o bienestar para la sociedad, él busca demostrar y asegurar que este nuevo sistema, a diferencia del anterior, en el cual libremente, ¿sí? Esto que figura ahí,
las leyes económicas, que vamos a ver que no sabemos muy bien qué son, ¿sí? Van a llevar a que la sociedad tenga una reproducción material y un progreso sostenido, ¿sí? Bueno, esto de las leyes económicas, esto que les mencioné recién, él va a justificar esta posibilidad de crecimiento y de progreso a través de que existen leyes económicas. Va a decir, no, esto no es, digamos, este sistema nuevo que se está desarrollando, digamos, no es una anarquía donde cada uno puede lo que fuera, ¿sí? Que era un poco el argumento quizás que surgía dentro de la visión más escolástica, dogmática, ¿sí? Sino que va a ser, digamos, la garantía de que haya progreso, porque existen leyes económicas, y lo digo así porque, bueno, leyes económicas, ¿qué son estas leyes económicas? ¿Sí? Que van a garantizar que esto así suceda, van a garantizar que haya una coordinación entre todas las personas, que esto no sea, digamos, una joda donde todo es un quilombo, sino que estas leyes nos van a organizar de alguna manera, ¿sí? Y van a organizar nuestras decisiones, y van a organizar nuestra producción, y van a garantizar nuestra supervivencia, digamos, en el tiempo. Entonces, ¿qué son estas leyes? ¿No? Porque ustedes me pueden decir, bueno, sí, todo bien, pero estas leyes que nos van a organizar, que cuando él discute con la iglesia, que tenía, digamos, un montón de preceptos que establecían cómo tenía que organizarse la sociedad, esas están escritas en algún lado. En este caso, no. ¿Cuáles estas leyes económicas? Me pueden decir ustedes, Alejandra, pero no las vota el Congreso, no están escritas en ningún lado. ¿A qué se refiere? Bueno, un poco esta idea de que las leyes económicas no podemos muy bien establecer dónde surgen, qué las gobierna, qué las define, de qué modo funcionan, por qué operan como fuerzas que vienen por fuera y que nos hacen tomar las mejores decisiones, ¿son así? ¿O son racionales? O sea, sabemos que no están escritas, pero a la vez están y gobiernan nuestras decisiones. Entonces, este brete, que es bastante, en términos metodológicos, difícil de resolver, porque ¿cómo demostrás? ¿Cómo demostrás? Porque la ley de la gravedad es una cosa, una ley física, medible, digamos, realizable en un laboratorio, realizable en una prueba, pero yo la ley de la oferta y la demanda, por ejemplo, no tengo forma de recrearla, no tengo forma de decir, bueno, la recreo en un laboratorio no, son leyes abstractas de algún modo. Entonces este es un problema importante que tiene la economía, y que el intentar dar distintas soluciones y abordajes a esta dificultad metodológica es la que la ha llevado a la ciencia económica a intentar utilizar métodos científicos más matemáticos, intentando simbolizar, digamos, estas leyes de funcionamiento de alguna forma un poco más cuantitativa. Pero al final, en realidad, estamos en el mismo problema, porque estas leyes en realidad son formas de organización de la sociedad y son formas de relaciones entre personas. Entonces hay que entenderlas así, más que como una ley dura, preestablecida. Entonces, ¿qué son estas leyes? Bueno, como decíamos, no son leyes divinas como las que establecían los escolásticos, ¿sí? Establecidas por un dios o por algo. No son leyes de la naturaleza, como sería la ley de la gravedad. Y sí podemos decir que son leyes del hombre, de la sociedad, leyes objetivas, sí, está todo bien, podemos decir todo eso, pero a la vez con el problema que yo les digo, bueno, ustedes me pueden decir, esto no está escrito en una ley, no es la ley 24.000, ¿sí? Ni está votada en el Congreso, ni es una normativa, ni nada, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir que sean leyes del hombre, leyes de la sociedad, ¿sí? ¿De dónde surgen? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto y de dónde surgen?
van a ser producto de que nosotros somos razonables y que es el instinto. Y entonces ahí la pregunta sería, pero si las leyes estas económicas a las que se refiere Smith surgen de la razón o del instinto, ¿sí? Los dos motivos por los cuales oscila Smith permanentemente, ¿sí? Dice, bueno, las leyes económicas surgen de la razón, surgen del instinto, va y viene, ¿sí? Uno de los problemas metodológicos grandes que tiene Smith constantemente en varios aspectos es ir y venir sobre distintas definiciones sobre lo mismo, ¿sí? Y no se define. Problema que tiene que ver con que el objeto de estudio no estaba del todo definido todavía porque estaba en transición, ¿sí? Volviendo un poco a lo que decíamos antes de que era una etapa de transición. Entonces su objeto de estudio, el capitalismo, recordemos, ¿cuál era su objeto de estudio? El funcionamiento del sistema capitalista. ¿El sistema capitalista estaba pleno cuando lo escribe? No, estaba en surgimiento, estaba empezando a tomar forma, entonces eso hace que él cometa varios errores metodológicos. Pero este es un primer error y el que vaya y venga entre la razón, el instinto y el origen de las leyes económicas, que nos hace pensar, bueno, genial, la ley de la oferta y la demanda, la ley de igualación de la tasa de ganancia, distintas leyes que vamos a ir viendo a lo largo de la materia, pero en realidad, si estas leyes surgen de la razón o el instinto, ¿por qué recién ahora, cuando surge el capitalismo, y digo recién ahora porque en realidad para la historia de la humanidad el capitalismo es un sistema súper reciente y súper joven, a diferencia de las formas de organización y de los sistemas económicos previos, ¿sí? ¿Por qué recién ahora surgen estas leyes? ¿Sí? Si es producto de la razón y del instinto, debería haberse organizado la sociedad y la economía, ¿sí? Mediante esas leyes desde el principio, desde siempre, ¿sí? Si fueran tan razonables o tan instintivas, ¿sí? Ahí hay un primer problema. Y por otra parte, bueno, pensar cuál es su alcance, ¿sí? Todas estas son preguntas, a ver, disparadoras que hacemos así en la clase para entender un poco cómo es el método de Smith, pero nada de todo esto va a tener una respuesta, digo. ¿Cuál es su origen, razón o instinto? No es que yo, Alejandra, les voy a dar una respuesta, digamos, quedará medio así, ¿sí? De hecho, creo que la economía todavía no tiene, quizás el problema es intentar entenderlo a través de leyes, y ahí ya podríamos empezar a dar cauce al problema, si intentamos abordarlo de otra manera. Pero ¿cuál sería el alcance de estas leyes, ¿sí? Vamos a hablar de la mano invisible, porque es una frase y una metáfora famosa de Adam Smith. Se hizo famoso, ¿sí? Por su metáfora de la mano invisible, cuando en realidad es un párrafo en un texto gigante y enorme, lleno de un montón de conceptos súper relevantes. Este es un párrafo y trascendió por demás, pero bueno, nos va a servir para entender un poco a qué se refiere esto con las leyes económicas, ¿sí? ¿A qué serían estas leyes económicas? Y él en el párrafo que habla de la mano invisible va a decir que es como una fuerza, ¿sí? que nos va a guiar a las personas, va a guiar a los individuos, a que de modo egoísta, ¿sí? O sea, todos para tomar decisiones individuales que más nos favorezcan, ¿sí? Es decir, todos ustedes, en forma individual, cada uno toma decisiones económicas pensando en su mejor beneficio, ¿sí? Entonces, todas las personas tomamos definiciones y decisiones en busca de nuestro mejor beneficio. Y todas esas decisiones en el agregado nos van a llevar a promover el bienestar general, ¿sí? Eso es lo que dice Smith. Que de algún modo estas fuerzas, estas leyes económicas, operan, ¿sí? Como una mano invisible. La mano invisible sería esa fuerza que nos lleva a tomar estas definiciones. Sí. Profesor, Sí. ¿podría repetir lo que, no sé, se me cortó la transmisión, no sé qué pasó, se cortó a todo el mundo, no sé. ¿Puede ser? A todo el mundo, el resto, ¿me Como que escucha? recién se reinició. Bueno, acá ok. No Ok. sé. A mí sí. Acá, ok. Ah, bueno. Sí. Ah, bueno. Bueno, ¿llegaste a escuchar lo Esa que era última la frase mano nada más, invisible? porque justo se me... Ah,
Bueno, que la mano invisible hace referencia a esta No, idea de claro, eso. la ley de una ley que nos lleva a tomar decisiones, ¿sí? Como si una mano invisible nos guiara a tomar distintas decisiones económicas, ¿sí? De producción, de consumo, ¿sí? De ahorro, de inversión. Toda esta mano invisible nos lleva a tomar decisiones que son las mejores ¿sí? Para nosotros individualmente. ¿Se entiende? Como si la mano invisible es como una fuerza invisible que nos manejara de alguna manera, ¿sí? Esto sería las leyes estas económicas, esto podría ser nuestra razón o nuestro instinto, según Smith, que nos hace tomar estas decisiones. Y que todas estas decisiones a nivel agregado, ¿sí? Todos nosotros tomando decisiones que son beneficiosas individualmente, nos van a llevar a un punto mejor para todos. ¿Se entiende? ¿Sí? Esa es la idea de la mano invisible. ¿Hola? ¿Sí? Bueno, entonces, otro de los puntos que van a ser centrales, además de estas ideas de las leyes económicas dentro de lo que es Adam Smith, va a ser la discusión sobre cuál es el origen de la riqueza, ¿sí? ¿Cuál es el origen de la riqueza? ¿Qué es la riqueza? Va a ser también la primera palabra. ¿Qué es la riqueza? ¿Se les ocurre a ustedes algo? ¿Qué se les ocurre cuando se refiere a qué es la riqueza? ¿Cómo surge? ¿De dónde surge la riqueza? ¿Alguno tiene alguna idea? Y pueden ser los bienes naturales los que nos da la tierra. Muy bien, esa puede ser una definición. ¿Alguien más? Para Smith es el trabajo. Muy ¿no? bien. Sí, para Smith es el trabajo. Entonces tenemos lo que dijeron, la tierra por un lado, el trabajo por otro lado. ¿Alguna otra? Sí, cuando el humano puede llegar a acumular mayor cantidad de cosas. Creo que, no sé, me acuerdo que en qué materia habíamos visto que cuando se crea lo que sería la moneda, el ser humano antes solamente podía tener lo que trabajaba, y cuando aparece la moneda, el ser humano puede llegar a tener más objetos de lo que en realidad puede poseer. Porque antes, si vos tenías una tierra, vos ocupabas lo que podías llegar a utilizar. Ok, bueno, Y cuando, entonces vos te referís a la acumulación claro, de riqueza, pero antes de acumularla, ¿qué es esa riqueza? Vos decís el dinero. claro. El dinero. Entonces tenemos la tierra, el dinero, ¿sí? Y el trabajo. Genial. Tenemos acá los tres exponentes que vamos a ver entre lo que dice Smith y los que dice con los que discuten con Smith, ¿sí? ¿Dónde surge la riqueza? ¿Sí? O sea, ¿qué la crea? De la nada, digamos, estamos en el mundo de cero y no hay nada, ¿sí? No existe nada. ¿Qué sería la riqueza? ¿Dónde surge? Del trabajo humano. Bueno, del trabajo humano sí, la que dijeron recién. También puede ser intuitivo pensar que surge de la tierra, como dijo la otra compañera, ¿sí? O que surge de la acumulación de dinero. También eso es una respuesta muy, muy común. Y entonces, antes de hablar del trabajo humano, que es lo que es la definición de Smith, o sea, ya adelantando un poco un escalón, ¿sí? Vamos a ver qué decían con los que discutía Smith. Recordemos que habíamos dicho, ¿sí?, que él discutía con los escolásticos, pero también con los mercantilistas y los fisiócratas, ¿sí? Entonces, ¿qué dicen los mercantilistas sobre el origen de la riqueza? Bueno, ¿quiénes son los mercantilistas? Primero habría que definir un poco el contexto de los mercantilistas. Entonces, tanto los mercantilistas como los fisiócratas escriben previo a lo que es el sistema capitalista, el surgimiento del sistema capitalista, ¿sí? Previo al siglo XVIII, y van a ser contemporáneos, o sea, Smith va a convivir con ellos, por eso va a discutir con ellos, ¿sí? Y podemos ubicar claramente que los mercantilistas se ubican sobre todo en lo que es el Reino Unido, ¿sí? Y que van a entender a la riqueza como
el oro y la plata. Este podría ser como la definición que dio el compañero de dinero, ¿sí? La acumulación, y sobre todo la acumulación. Así que ahí tenemos la definición que dio el compañero de la acumulación de dinero, ¿sí? Entonces, la riqueza proviene, la riqueza va a estar expresada en la cantidad de oro y plata y de metales preciosos que acumulemos. Cuanto más tengamos acumulados, más ricos somos. ¿Y de dónde va a provenir eso? Va a provenir del comercio, ¿sí? Entonces, si un país vende más que lo que compra, va a ser más rico, ¿sí? Si un país vende bienes más caros que los que compra, va a ser más rico, ¿sí? Ahora, eso puede ser, la verdad, que una descripción de la realidad totalmente acertada, porque si yo vendo más que lo que compro, soy más rico que el que vende, que el que compra más que lo que vende, sin duda. Ahora, lo que va a plantear Smith es, esto no es válido porque en realidad si nosotros trascendemos la frontera de una nación o de un mercado o de una persona, es un juego, digamos, en economía se suele decir un juego de suma cero. ¿Qué quiere decir? Que si bien uno gana, el otro pierde exactamente lo mismo. Entonces, ahí, digamos, la humanidad, si tuviéramos que definir a la humanidad como dos mercados o dos naciones, donde una es la que más compra y otra es la que digamos, vende menos, ¿sí? Una es más rica y otra es más pobre, a costa de que una vendió más caro que la otra. En realidad, en términos de creación de riqueza en esa humanidad, no hubo creación de riqueza nueva. Lo que hay es una distribución de la riqueza de un lado hacia el otro, ¿sí? Entonces, en un mercado donde uno compra barato y el otro vende caro, en realidad no estamos creando riqueza nueva, ¿sí? Sino que estamos... transferencia de recursos. Claro, estamos transfiriendo riqueza que se creó en otra parte, ¿sí? De un lado al otro, ¿sí? La estamos acumulando de un lado, pero en realidad, tanto más rico se hace un lado, más pobre se hace el otro. Entonces, en términos de, a nivel agregado, entre esos dos países que estamos dando de ejemplo, en realidad no se creó riqueza nueva, se distribuyó, ¿sí? Entonces, esa sería la crítica que le hace Smith a los mercantilistas, ¿sí? Pero los mercantilistas, en ese contexto en el que ellos escriben y que tienen mucho éxito en el Reino Unido, ¿sí? Es que siempre hay que vender más que lo que se compra, de ese modo siempre vamos a tener acumulado más, eso es lo que quiere decir tener superávit en balanza comercial, y eso ¿cómo lo logramos? A través de medidas proteccionistas. Las famosas medidas proteccionistas que hoy a veces cuando se toman son tan criticadas desde determinado sector, ya son tan viejas que anteceden, digamos, al capitalismo, las medidas proteccionistas, ¿sí? Que tenía que ver con que estos países, estos reinos en ese momento, ¿sí? En estas naciones, producían y vendían más caro, vendían bienes más caros con valor agregado, ¿sí? Distinto que otros países que eran sus compradores. Entonces, bueno, por un lado tenemos esta definición, que lo que vamos a ver es que tanto la definición de los mercantilistas como de los fisiócratas es muchísimo más intuitiva que la de Adam Smith, ¿sí? ¿Por qué? Porque como bien dijeron, como dijo el compañero, bueno, la acumulación de dinero, uno piensa, ¿qué es la riqueza? Y la riqueza es tener mucho dinero acumulado, y no pensamos dónde se generó ese dinero. Entonces es más intuitivo, ¿sí? Lo mismo los fisiócratas. ¿Quiénes son los fisiócratas? Y los fisiócratas, al mismo tiempo que los mercantilistas, los vamos a ubicar en Francia. Y a diferencia del mercantilismo, va a decir que la riqueza va a provenir de la tierra, ¿sí? Bueno, mínimamente acá les podemos dar el changüí de que hay una creación de algo nuevo de la nada, a diferencia de los mercantilistas. ¿Cómo se va a expresar? Mientras los mercantilistas expresan esa riqueza en metales preciosos, en dinero, los fisiócratas los van a expresar en la producción agropecuaria, simplemente. Y al igual que los mercantilistas, fíjense que cuando empecé la materia empecé hablando de las recomendaciones que le podían dar los economistas, los asesores a determinado gobierno. Fíjense que acá estamos hablando del siglo XVI, siglo XV, siglo XVIII, y también estamos hablando de recomendaciones de políticas, ¿sí? Recomendaciones de políticas a las coronas, a quien sea que manejara, digamos, las decisiones
impositivas, regulatorias en determinados momentos de emisión de moneda, etc. Entonces, ¿qué recomendaciones daban los fisiócratas? Mientras que los mercantilistas iban por las medidas proteccionistas, los fisiócratas consideraban que iban a ser tanto más ricos cuanto más creciera el sistema productivo agropecuario, ¿sí? Que en general en economía lo llamamos producción primaria. Entonces, para fortalecer esa producción primaria, ellos bregaban por el libre comercio, ¿sí? Porque no haya ninguna interferencia para que estos productores puedan vender sus productos a quien quieran. Entonces, esa era su recomendación. Para que crezca la producción agropecuaria, tienen que los productores poder vender sin ningún arancel, sin ningún cupo, sin ninguna medida que los interfiera, ¿sí? Entonces, esa era la recomendación de los fisiócratas. Y Smith, así como critica a los mercantilistas, porque dice que en realidad no hay creación de riqueza en esto que ellos definen como riqueza, también discute con los fisiócratas porque dicen que en realidad está reduciendo el concepto de riqueza a un concepto de naturaleza, a un concepto natural, y que en realidad la riqueza, o sea, uno puede modificar estos bienes de la naturaleza, esta producción agropecuaria, ¿y dónde se va a crear riqueza? En realidad, ¿dónde vamos a estar creando lo que él va a llamar valor? ¿Sí? Va a ser en la producción, pero no en la producción que surge de la fuerza intrínseca de esa tierra, sino en la producción a través del trabajo del hombre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo, para poder producir esa tierra, salvo que yo me esté refiriendo a algo que sale, un fruto que sale de un árbol que no planté, ¿sí? Si yo no implico trabajo, no voy a tener esa producción agrícola, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que trabajar esa tierra, tengo que sembrar, tengo que cosechar, y todo eso lo hago a través de mano de obra humana, ¿sí? De fuerza humana, de trabajo. Entonces, lo que dice en realidad Smith, como bien dijo la tercera definición que dio la otra compañera, el trabajo va a ser para Smith, ¿sí?, la creación de riqueza. Este cuadrito yo se los dejo, lo paso rápido, para que ustedes lo completen mientras estén estudiando, si les sirve como para ordenar, digamos, las ideas, ¿sí? Y hacer un cuadro, digamos, conceptual. Entonces, Smith arranca, no anda con vueltas, no tenemos que esperar al capítulo 800 para entender cuál es su definición. Él arranca la introducción con un párrafo que dice lo que ven acá en esta filmina, ¿sí? Que el trabajo de cada nación es lo que va a proveer de todas las cosas necesarias, y ese le va a permitir comprar, digamos, producto de otras naciones, ¿sí? El trabajo anual de toda nación va a ser lo que le va a dar la riqueza. Entonces, en todo momento, para Smith, el trabajo va a ser la única fuente, ¿sí?, de creación de valor, ¿sí? Entonces, ¿dónde surge el valor para Smith? En el trabajo del hombre. Y entonces ahí vamos a empezar a tener un montón de divergencias, definiciones, problemas metodológicos, etc. Pero cuando ustedes se pierdan en la lectura, se pierdan en el texto o se confundan, siempre retomen a esta definición más simple. ¿Dónde creamos riqueza? ¿Cómo se crea riqueza nueva? Con el trabajo del hombre, ¿sí? Si pienso que la tierra me va a generar riqueza, tenemos que pensar que la tierra, sin que yo la trabaje, no me va a dar nada, ¿sí? Entonces, y lo que yo modifico de los productos de esa tierra, ya sea los productos de la tierra agropecuaria, como los productos minerales, actualmente energéticos, ¿sí? Todo lo que nos da la naturaleza, el trabajo humano lo modifica y lo transforma en cosas que vamos a definir como cosas útiles, ¿sí? Cosas que nos sirven, pero esas cosas tienen valor y son riqueza en tanto tienen trabajo contenido, ¿sí? Entonces, vamos a decir que una persona o una nación, ¿sí?, va a ser más rico si tiene más trabajo, ¿sí? Si tiene menos trabajo, va a ser
menos rico, ¿sí? Y no es solamente una cuestión de la cantidad de trabajo que tiene una nación, sino la cantidad, ¿sí?, de empleo que pueda proveerle a ese trabajo, porque yo puedo tener un montón de población, ¿sí?, pero si yo no tengo capital para darle empleo, digamos, si yo no tengo herramientas, no tengo riqueza previamente acumulada para poder poner a trabajar a esas personas, tampoco puedo generar riqueza, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de trabajo nos vamos a estar refiriendo a ese trabajo potencial, pero que lo podemos utilizar, ¿sí? Entonces, para poderlo utilizar, además tiene que ser trabajo que sea habilidoso, que pueda realizar esa tarea. Entonces, vamos a decir que un país va a ser tanto más rico cuanto más trabajo tenga. Pero si tengo dos países que tienen la misma cantidad de población, pero en un país ese trabajo es más calificado que en otro, el país que tenga trabajo más calificado va a ser más rico que el otro. Si en un país tienen más herramientas y más máquinas y más fierros que en otro, el país que tenga todas esas herramientas que va a permitir que ese trabajo las utilice, va a ser más rico que el otro, ¿sí? Si hay un país que tiene 25% de desempleo y un país que tiene 5% de desempleo, por más de que la población sea la misma, ¿sí?, ¿cuál es el país más rico? El que tiene 5% de desempleo, porque tiene el trabajo operando, ¿sí? Digamos, no sería el trabajo potencial, sino el trabajo que efectivamente se usa, ¿sí? Digamos, el gasto, vamos a ver cuando veamos Marx el gasto, que habla del gasto de fuerza, ¿sí?, de músculo, hueso, cerebro, ¿sí? Digamos, pensemos, vamos a lo más primogénito, digamos, a lo más simple de la idea del trabajo, ¿sí? A lo más simple de la idea del trabajo, y después la podemos ir complejizando, ¿sí? Pero para facilitar la idea, pensemos, ¿sí?, en esta idea de el trabajo como un gasto, ¿sí?, de fuerza de las personas, ¿sí? Ya sea el trabajo intelectual, que también es un gasto de cerebro, o el trabajo físico, todos los tipos de trabajo van a generar riqueza. Entonces, cuando ustedes se confundan, estén medio perdidos o algo, vuelvan a esta idea original, vuelvan a este primer párrafo y ahí van a ir encauzando, ¿sí? Este es el eje de la economía política clásica, el valor trabajo, ¿sí? Y es uno de los ejes centrales de esta unidad, y que nos va a servir, y lo vamos a seguir volviendo a esto toda la materia, ¿sí? Porque bueno, cuando por ejemplo después en cuentas nacionales hablamos del valor agregado, cuando decimos a Argentina le falta valor agregado, nos estamos refiriendo a esto, ¿sí? Porque el valor agregado es trabajo, ¿sí? Entonces un país que no tiene trabajo no genera valor agregado, no genera riqueza. Entonces ahí tenemos el concepto del valor trabajo de Smith muchísimos años después, estando totalmente vigente, ¿sí? El trabajo es el único capaz, el trabajo humano es el único capaz de generar cosas nuevas, y de generar cosas nuevas que tengan valor. Y ese valor después vemos que se expresa en dinero, y entonces es lo que a nosotros nos da ficticiamente la idea de que el dinero contiene ese valor. Pero en realidad, esencialmente, lo que está detrás de ese valor, lo que está detrás de lo que ese dinero simboliza, es el trabajo que es capaz de producir y capaz de comprar, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un billete guardado en la billetera, que ese billete no vale nada, en tanto vale la cantidad de trabajo de otro que puedo comprar, ¿sí? Entonces, no es solamente el trabajo que yo puedo aplicar, sino el trabajo que puedo comprar. ¿Y cómo hago para comprar trabajos de otros? ¿Cómo hago para yo, Alejandra, comprar trabajo de otra persona? ¿O cómo hago Argentina para comprar trabajo de otro país? ¿O cómo hace cualquier nación para comprar trabajos de otros? Y primero tiene que tener trabajo propio, ¿sí? Entonces ahí, ven, siempre volvemos. Bueno, se entorpece la discusión, volvemos a la idea. ¿Dónde se genera la riqueza? En el trabajo. Bueno, entonces, si la riqueza es el trabajo, si la riqueza son los productos generados a través del trabajo, ¿cómo hago para comprar esos productos? Con trabajo, ¿sí? ¿Alguna duda hasta este punto? ¿No? Sigo, vamos a seguir hasta 11:30, y 11:30 cortamos hasta donde lleguemos. Y si no llegamos, seguimos la clase que viene, ¿sí?
Bueno, entonces, ¿por qué a Adam Smith le preocupa, digamos, van a ver que en su primer capítulo pone en su prólogo, en su prefacio, pone este párrafo con la definición y ya está, de una ya sabemos a qué se está refiriendo, pero después va a ir desglosando este concepto. Y lo que, así volviendo un poco a la idea del contexto en el que escribe, él va a observar que en ese momento de nacimiento del sistema capitalista, lo que se produce es un crecimiento enorme, ¿sí?, de la productividad del trabajo. En este caso, él escribe en el Reino Unido, ¿sí?, es escocés, escribe en ese país, donde surge la revolución industrial, la primera revolución industrial, y él escribe unos años antes de eso, y ya venía habiendo un aumento de la productividad. Y el aumento de la productividad, y él se pregunta, ¿por qué aumenta la productividad? Yo veo, él observa, ¿no? Dice, bueno, como un observador de los hechos que lo rodean y de este objeto de estudio que él tenía, dice, a la misma cantidad de trabajo, a la misma cantidad de maquinaria, a la misma cantidad de horas de trabajo, esfuerzo físico, ¿sí? Es decir, no sé, tengo en un taller 2 trabajadores que trabajan 10 horas cada uno con un martillo. Y de pronto él observa que exactamente con esos mismos recursos y esa misma cantidad de tiempo se produce un aumento de la producción, ¿sí? Producen más. Sí. Por la división del trabajo. Claro, por eso. Entonces él se pregunta, claro, él se pregunta, ¿qué es lo que genera este aumento de la productividad? ¿Sí? Cuando hablemos a partir de ahora en la materia de productividad, cada vez que digamos productividad, en realidad nos referimos a la cantidad de productos, ¿sí?, por cada unidad de trabajo aplicada. Entonces, si aumenta la productividad, ¿qué quiere decir? Que por la misma unidad de trabajo sacamos más producto. Entonces, él observa que por la misma cantidad de trabajo, por la misma cantidad de tiempo, la producción aumenta, ¿sí? Fíjense si en el texto de Axel Kicillof hay un grafiquito donde pueden ver en el capítulo 1 el gráfico donde muestra cómo aumenta la producción, ¿sí?, del Reino Unido. Entonces él observa que el producto aumenta y se pregunta ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Qué es lo que explica este aumento del trabajo, del producto, de los productos del trabajo? Y la respuesta va a ser la que dijo la compañera, que es la división del trabajo, ¿sí? ¿Qué es la división del trabajo? Esto que hablábamos antes cuando hablamos de la producción manufacturera, ¿sí?, de la organización de las tareas, de los distintos roles en una unidad productiva. Por cada unidad productiva uno se encarga de poner los tornillos, otro se encarga de lijar, otro se encarga de ensamblar, ¿sí?, supónganse, no sé, que fuera una carpintería. Entonces, esta división a la que me estoy refiriendo es la que vamos a llamar división técnica. Esta división técnica, al interior de un mismo proceso productivo, ¿sí?, va a ser una división que es planificada, que es producto de la organización, ¿sí? Después, durante el siglo XX, esto llega a su máxima expresión con toda la cientificación, digamos, la cientificación de todo lo que es la organización del trabajo, ¿sí?, el Taylorismo, el Fordismo, todo eso que quizás vieron en otras materias, que es más de organización industrial, que sucede durante el siglo XX. Cuando escribe Smith, esto ya empezaba a suceder, no se llamaba ni Fordismo ni Taylorismo, pero era ya, digamos, una realidad, y se basaba en tres características. Por un lado, en la especialización. ¿Qué es especialización? Que yo me especializo y tengo mucha más destreza y soy más rápida en hacer algo. Ustedes mismos, cada uno en su trabajo, podrá pensar que cuando empezó su primer día de trabajo, lo que hacían eran mucho más lentos, les llevaba más tiempo, y hoy mismo, sin hacer eso mismo, que antes les llevaba 1 hora, lo pueden hacer en 5 minutos, ¿sí? Entonces, esa especialización que se produce por realizar N cantidad de veces, infinita cantidad de veces, la misma tarea, ¿sí?, y que yo me dedique solamente a hacer una tarea, porque si yo me dedico a hacer todo el proceso productivo, a hacer todas las tareas, no voy a llegar nunca a alcanzar esa especialización, porque tengo que aprender a hacer todo, ¿sí? Entonces, la especialización es una de las características que favorece este aumento de la productividad. Lo mismo
va a llamar el ahorro de los tiempos muertos, ¿sí? El ahorro de los tiempos muertos, ¿qué sería? Fíjense que si yo produzco en forma artesanal, es decir, yo hago todo, tengo un taller, soy artesano y produzco, participo en toda la producción del bien que produzco. Cuando me muevo de un lado al otro, tengo que cambiar de herramientas, entre que tengo que caminar, ¿sí? Piensen nosotros, no sé, voy y me hago un mate entre que paso de una tarea a la otra, ¿sí? Esos son todos tiempos muertos, que se ahorran. Si yo no tengo que cambiar de tarea, no tengo que moverme, no tengo que caminar, no, si camino no me da ganas de distraerme, no me da ganas de ir a tomar mate, no me da, digo, por poner un ejemplo que lo traiga a nuestra realidad, ¿sí? Y en última instancia también menciona la creatividad del obrero. ¿Qué sería la creatividad del obrero? Que el obrero, la persona, el trabajador que hace la tarea una y otra vez, por cansancio, por aburrimiento, o por querer encontrar formas que le faciliten hacer esa tarea, va a crear e inventar herramientas nuevas y métodos nuevos de hacer el trabajo, y eso va a ser una de las fuentes originarias de lo que va a ser la revolución industrial y la creación de las distintas máquinas, ¿sí? Que favorezcan, digamos, al aumento de la productividad. Y por el otro lado podemos mencionar lo que es la división social del trabajo, ¿sí? Que a diferencia de que la otra dijimos que era racionalizada, que era planificada, ¿sí? Consciente, en la división social del trabajo va a estar dada por estas leyes que mencionábamos antes, ¿sí? Por la libre competencia. Nadie va a decir, bueno, a partir de ahora vos molés harina y vos sos panadero. No, esa división entre distintas unidades productivas, cuando quizás antes el mismo tipo molía el trigo y hacía el pan, ¿sí? Esta división entre distintas unidades productivas y fraccionamientos, ¿sí? Se va a dar un poco de forma espontánea, ¿sí? Por la acción del mercado y de la libre competencia. Y ahí un poco viene el pensamiento de, bueno, ¿y por qué? ¿Sí? Porque yo antes les mencionaba, bueno, el trabajo. Yo quiero comprar trabajo de otros, ¿no? Porque yo soy más rico si tengo más trabajo, pero además soy más rico si puedo comprar trabajo de otros. ¿Y por qué quiero comprar trabajos de otros? ¿Sí? Y ahí viene un poco la pregunta de Adam Smith, que es, ¿qué motiva esta división del trabajo? ¿Sí? ¿Qué es lo que causa la división del trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué se genera? ¿Sí? Un poco esta parte de la materia es preguntarse el porqué de las cosas que nos parecen las más obvias, ¿sí? Entonces, ¿por qué el trabajo genera valor? Bueno, ¿por qué crece la productividad? Bueno, por la división del trabajo. ¿Y por qué hay división del trabajo? Y bueno, ¿por qué hay división del trabajo? Porque somos las personas tenemos una tendencia, acá aparece otra ley de estas que menciona racionales, instintivas, ¿sí? Que mencionábamos antes. Esta sería instintiva. Él dice que hay una cuestión nata, natural, una cuestión plenamente de la naturaleza del hombre que la lleva a intercambiar, ¿sí? Que tenemos una tendencia en nuestra naturaleza intercambiar. ¿Y qué quiere decir intercambiar? Que quiere decir que nosotros no podemos vivir tipo el náufrago solos, ¿sí? Somos, digamos, personas sociales, ¿sí? Y en tanto somos personas sociales, tampoco podemos abastecernos y responder a todas nuestras necesidades, satisfacer todas nuestras necesidades y todos nuestros consumos a partir de nuestro trabajo, ¿sí? Es prácticamente imposible, ¿sí? Algunos casos ermitaños existirán, pero la sociedad que conocemos hoy no llega a ser lo que es porque todos nos fabriquemos todo lo que consumimos, ¿no? Entonces, eso genera que nosotros sabemos que podemos comprar productos del trabajo del otro, ¿sí? Para sobrevivir, para crecer, para crecer, digamos, progresar como sociedad, para crecer como seres humanos, y pienso acá me viene también todo lo que tiene que ver con las tareas de cuidado, ¿sí? Todo lo que necesitamos como personas, como seres humanos, ¿sí? Va a ser producto del trabajo, ¿sí? Ya sea del trabajo remunerado como no remunerado. Vamos a ir hablando a lo largo de la materia, en algunos momentos voy a ir metiendo algunos comentarios que tienen que ver con toda una línea dentro de la economía, que así como en un montón de
como en todos los ámbitos, también hay posibilidad de evaluar todo esto con perspectiva de género. Entonces, ¿qué tipo de trabajo? Todos los trabajos, no solo el que tiene un valor de mercado, ¿sí? Porque si yo necesito para sobrevivir, comer, alimentarme, sanarme cuando estoy enfermo, necesito educarme para poder generar trabajo después, todo eso también es un trabajo que hay que aplicar. Y yo no puedo proveerme de todo eso solo, ni sola ni solo. ¿Sí? Entonces, necesito de los otros, necesito del trabajo ajeno. ¿Sí? Entonces, esa certeza casi inconsciente de que nosotros vamos a poder contar con el trabajo del otro, de que nosotros podemos intercambiar nuestro trabajo, va a ser la que propicie la división del trabajo. Porque como yo sé que con mi trabajo, así como yo con mi trabajo genero cosas que le van a servir a otro, ese otro va a generar cosas que me van a servir a mí. Ahora, ¿qué es lo que tengo que poder hacer? Tengo que poder intercambiarlo, tengo que poder darle al otro la partecita de lo que es parte de mi trabajo y que él necesita, y el otro me tiene que poder dar a mí la partecita de lo que es parte de su trabajo y que yo necesito, ¿sí? Entonces ahí empieza a surgir lo que hablamos del intercambio, ¿sí? Entonces este intercambio, esta posibilidad, es la que propicia la división del trabajo. ¿Por qué? Ahí ven una flecha medio, que me quedó la letra medio clarita, que no sé si se lee bien, pero que dice especialización, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de especialización? Y quiere decir que yo, si quiero intercambiar los productos de mi trabajo, ¿qué voy a querer? Voy a querer intercambiarlos la mayor posible, al mayor intercambio posible, o sea, que mi trabajo se valorice lo máximo, que en el tiempo de trabajo que yo haga pueda producir lo máximo, ¿sí? No voy, si yo no soy buena produciendo algo, supónganse que me dedico a hacer ropa y soy malísima haciendo ropa, en el tiempo que yo voy a hacer algo, ¿sí? Cuando se lo voy a querer vender a otro, ese otro que lo puede hacer más rápido no me va a querer pagar, ¿sí? Entonces, ¿cómo me va a pagar? ¿Cómo cuantificamos la cantidad de trabajo? Entonces, esa especialización nos va a llevar a que cada uno debería, ¿sí? En esta idea de las leyes que nos gobiernan, las decisiones racionales, económicas, yo debería, ¿sí? hacer lo que soy más productivo haciendo, porque de ese modo voy a tener, en el mismo cantidad de tiempo que puse mi trabajo, voy a obtener más productos de mi trabajo y voy a poder intercambiarlo por más trabajo ajeno, ¿sí? Porque si a mí me lleva 1 hora hacer lo que a otro le lleva a hacer media hora, ¿sí? Si a todo el mundo le lleva media hora hacerlo y a mí me lleva 1 hora, cuando yo voy al mercado nadie me va a reconocer esa hora porque a mí me llevó más, me van a reconocer media, ¿sí? Que es como la productividad media de esa sociedad para hacer ese trabajo. Entonces, yo voy a hacer lo que sea más productivo. Y así es que uno se va especializando, ¿sí? Así va surgiendo esta especialización y esta división del trabajo que observa Adam Smith, ¿sí? Y eso va a generar el aumento de la productividad, ¿sí? Fíjense cómo empieza a aparecer esta idea de las leyes, de todos tomando la mejor decisión individual, aumenta la productividad para todos, porque si todos producimos lo que somos más eficientes produciendo, entonces al final, en términos agregados, en esta nación, en esta economía X que estemos hablando, al final el producto de toda esa economía va a aumentar, ¿sí? Y va a aumentar la producción, ¿sí? Bueno, nada, esto es un poco lo mismo que venimos mencionando, que yo tengo que tener la certeza de que los otros van a querer comprar y yo voy a poder comprarlo de los otros, ¿sí? Bueno, esto un poco lo paso rápido porque ya estamos muy justos de tiempo, pero este es un capítulo también relevante, véanlo con más detalle, pero hace referencia a la extensión del mercado, ¿sí? Si yo vivo en un lugar aislado, un pueblito aislado, donde para que me lleguen las cosas de otro lado tienen que pasar por 1.000 millones de transportes, entonces probablemente en ese pueblito intentamos autoabastecernos lo más posible y la división del trabajo sea menor, porque vamos a tener menos personas para hacer lo mismo y porque no nos van a llegar cuestiones de otros mercados. Entonces, una de las cosas que Adam Smith observa va a ser que la extensión del mercado, el tamaño del mercado va a ser un límite o un beneficio para esta división del trabajo y para la posibilidad de intercambiar. De hecho, hay un poco, se enlaza un poco ahí también el crecimiento del sistema capitalista con todo lo que es el desarrollo del ferrocarril, cuando escribe
cuando escribe Smith no, pero nos sirve para pensar el problema, sino también todo lo que es el transporte naval, ¿sí? Todo lo que hace a disminuir los costos de transporte y aumentar la capacidad de carga va a ser una forma de extender el mercado, ¿sí? Si yo tengo que llevar las cosas en carreta, como hace 200 años, ¿sí? Tengo que llevar las cosas en carreta, obviamente que no es lo mismo llevar la caja de una carreta que llevar un tren entero de mercadería, ¿sí? Imagínense que eso genera, digamos, un incentivo o a que ese mercado se divida a mucho más las tareas y entonces se propicie una mayor división del trabajo, que si yo no me llegan los bienes voy a tener una menor división del trabajo, ¿sí? Esto está en el texto muy, muy claro. Bueno, nos quedan 5 minutos, voy a ir rapidito estas últimas filminas. Igualmente el texto de Smith es muy dinámico, no sé si dinámico mejor es la palabra, pero es simple, ¿sí? No es tan complicado. Ahí el de Ricardo de la semana que viene es mucho más arduo, así que es lindo de leer, digamos, es llevadero. Y todo esto está muy claro y muy simple, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el origen y uso del dinero? Yendo rápidamente un poco lo que hablábamos antes, ¿sí? Si yo tengo que llevar al mercado mi trabajo, yo tengo que saber que mi trabajo lo va a querer comprar alguien. Pero ahora, ¿qué pasa si esto hasta ahora veníamos hablando casi en una economía de trueque, ¿no? Yo tengo ropa y el otro, por ejemplo, hace pan, y entonces el que tiene pan tiene que querer mi ropa y yo tengo que querer el pan. Y si yo no quiero pan o el otro no quiere mi ropa, estamos en un problema. Entonces, ¿qué es lo que, cómo surge, cómo explica Smith el surgimiento del dinero? Porque, a ver, digamos, los mercados y el dinero no van a ser la característica que hagan al sistema capitalista, ¿sí? Los mercados existían previamente al sistema capitalista, el dinero, digamos, como metales preciosos, en su momento también se utilizó el ganado, la sal, distintos bienes que se utilizaron, ¿sí? También preexisten al sistema capitalista. Entonces, si tenemos que decir una característica del sistema capitalista, como dijimos, va a ser la división del trabajo, pero sobre todo la compra de trabajo, ¿sí? La relación capitalista-trabajador, ¿sí? Y la división del trabajo que propició y la organización de las tareas, digamos, en un sistema de producción manufacturero, que propició un aumento de la producción, que propició el crecimiento tecnológico y que permitió, digamos, estos avances como los que mencionamos, el ferrocarril, que es posterior a Smith, pero que fue fundamental para el crecimiento de este sistema capitalista y esta mayor división del trabajo. Pero entonces, aclarando esto, digo, el dinero no es una característica digamos, preexiste al sistema capitalista, ¿sí? Así como está descrito por Smith por lo menos. Hoy podríamos hablar actualmente del dinero con otros roles distintos que los que describe Smith en este caso. En este caso, para Smith el dinero va a ser un bien más que va a servir para facilitar el intercambio, ¿sí? Es una unidad de medida, en términos de que va a ser una mercancía que todos vamos a querer por igual, que a mí me va a garantizar que este mercado va a funcionar y va a fluir, digamos, y vamos a todos poder intercambiar nuestros productos, porque si yo no quiero pan, pero me quiero comprar 1 kilo de carne, el panadero me va a dar dinero y yo con el dinero voy y compro la carne, por más de que el que me compró la ropa fuera el panadero. Entonces, ese es el rol del dinero que va a asignar Smith, ¿sí? Después a lo largo de la materia, en la unidad 3 vamos a incorporar otras características al dinero adicionales a estas. Pero en este caso va a ser una unidad de medida, va a ser una mercancía que va a ser representativa del valor, ¿sí? Entonces acá empieza a aparecer un problema, ¿no? Porque miren cómo venimos con la idea, yo acá les voy poniendo el diagrama conceptual como para que no nos perdamos de cuál era la lógica, ¿no? Venimos de acá, bueno, la naturaleza humana nos lleva al intercambio, y el intercambio nos permite especializarnos, y la división del trabajo, ¿sí? Que cada uno va a hacer lo que es más productivo. Entonces, esta división del trabajo nos lleva a que nosotros intercambiemos nuestros bienes, a que comerciemos los bienes. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿De qué vamos a hablar cuando decimos, bueno, pero vos, ¿cuánto te da el panadero por ese pantalón que le vendiste?
Y bueno, a mí el pantalón me llevó 1 hora de hacer. ¿Y cuánto dinero me da por esa hora? ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es la pregunta. Eso va a ser lo que se pregunte Adam Smith, y va a ser esa misma pregunta la que va a intentar responder Ricardo, y la que va a intentar responder Marx, y la que va a seguir intentando responder la economía, que está asociada a los precios, ¿sí? Cómo se determinan los precios de las cosas, porque esto que yo estoy diciendo, digo, bueno, ¿cuánto me va a pagar por el pantalón? Va a ser el precio de mi pantalón, ¿sí? Y es lo que vamos a llamar como la ley, esto que digo acá, ¿cómo se determina la proporción de cambio? Va a ser el valor, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale mi pantalón? Y mi pantalón vale 1 hora de trabajo. Bueno, entonces, ¿cómo 1 hora de trabajo para hacer un pantalón y el pan te lleva 10 minutos? Entonces, ¿cómo haces esa relación? Bueno, entre un pan, 10 minutos, entonces, ¿qué serían? 60 unidades de trabajo, el pantalón, ¿cómo lo medimos? ¿Sí? ¿Se entienden? Empieza a aparecer un problema. Y si en realidad, bueno, pero, y si compro un libro y el libro lleva 40 horas de trabajo, pero además todo lo que le llevó al autor ser especialista en ese tema, y es un trabajo calificado, o el que hace un relojero que hace algo súper detallado, entonces, no sé, digo, todos los trabajos son distintos. Entonces empiezan a aparecer estos problemas, ¿sí? ¿Cómo cuantificamos el trabajo? ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo medimos cómo intercambiamos? Tenemos el dinero como un medio para facilitar este comercio, pero ¿cuánto dinero vale cada uno de esos bienes? ¿Sí? Esa es otra pregunta que se va a hacer Smith. ¿Cómo se determina ese valor? Entonces, ya respondimos que la riqueza la genera el trabajo. Respondimos que la forma de generar más trabajo y de que el trabajo sea más productivo es la división del trabajo, y que tenemos que intercambiar. Bueno, cada mercancía, cada bien que sea producto de nuestro trabajo va a tener un precio, va a tener un valor. Ese valor, ¿cómo lo determinamos? Y, bueno, si volvemos al principio, el valor es en la cantidad de trabajo. Bueno, bárbaro. Entonces, el pantalón vale 60 minutos de trabajo. Pero, como les digo, hay distintas cantidades de trabajo, distintas cualidades de trabajo, hay trabajos más calificados que otros, ¿sí? Hay trabajos de fuerza, hay trabajos que no son de fuerza, ¿sí? El trabajo es heterogéneo, además de que cada bien tiene cantidades distintas de trabajo. ¿Cómo lo subdivido? ¿De qué manera lo subdivido? ¿Lo llevo a minutos? ¿Lo llevo a minutos calificados? ¿Armo una escala de calificación de los minutos? ¿Sí? Es un problema, realmente. Entonces, este problema con el que se topa Smith no es un problema menor, ¿sí? Esto hace al problema de la cuantificación, ¿sí? Entonces, él dice, bueno, por un lado vamos a ver que los bienes tienen un valor porque son útiles, es el valor de uso, pero ese valor no es el valor que le da esa utilidad no es el valor del mercado. ¿Por qué? ¿Por qué no es el valor del mercado? Porque en realidad, por ejemplo, observa, y él da un ejemplo que es famoso, al igual de famoso que Su mano invisible, que es la metáfora del agua y el diamante, ¿sí? El agua es muy útil y no tiene casi valor, y el diamante tiene un montón de valor y no es útil. Entonces, no nos va a importar el valor de uso. Vamos a ver el valor de cambio. El valor de cambio es esto que estoy queriendo explicar, que es la proporción, ¿sí? Cómo cuantificamos el valor de una cosa respecto de la otra, ¿sí? O como dice ahí, el valor relativo. ¿Qué es el valor relativo? ¿Y cuánto vale ese pantalón respecto de ese pan, ese pantalón respecto del kilo de carne, ese pantalón respecto del libro, ese pantalón respecto de un reloj? ¿Sí? Entonces, ese valor relativo, ¿cuánto vale? ¿Cómo lo defino? Y bueno, en términos, digamos, teóricos, cualitativos, y ese valor va a estar dado por la cantidad de trabajo que tenga contenido, y por la cantidad, y que se supone que yo puedo comprar la misma cantidad de trabajo que tiene contenido. Si me llevó 1 hora de producir ese pantalón, tengo que poder comprar cosas equivalentes a 1 hora de ese trabajo mío, ¿sí? Entonces, ese va a ser, por un lado, la medida, vamos a hablar de la medida real, el precio real, ¿sí? De los bienes, de las mercancías, ¿sí? De todo lo que se intercambia en estos mercados, va a ser el trabajo. Entonces, el trabajo va a ser la única medida real. Pero, como les digo,
vamos a tener este problema, ¿sí? Entonces, el valor es igual al trabajo. Y siempre volvamos a esto, ¿sí? Siempre volvamos, ¿por qué? Porque como tiene el problema metodológico que les menciono, digo, es inconmensurable. ¿Cómo lo mido? Esto que les decía, ¿y qué mido? Minutos, y hay distintos tipos de trabajo, y ¿de qué manera les asigno valor a esas horas de trabajo? ¿Cómo mido? ¿Lo mido por el salario? ¿No lo mido por el salario? ¿De qué manera lo hago? Bueno, entonces, vamos a decir por un lado que el precio real, ¿sí?, va a ser la cantidad de trabajo que tengan contenidas estas mercancías, ¿sí? En función de la cantidad real de trabajo que contienen, ese va a ser su valor. Entonces, el valor de cualquier objeto, mercancía, bien, llámenlo como servicio también, digo, porque cuando hablamos de bienes y mercancías también en realidad nos referimos a servicios, que en el caso de la profesión de ustedes y la mía son servicios, ¿sí? Entonces, esos servicios, esos bienes, esas manufacturas, esas mercaderías, esos bienes van a valer la cantidad de trabajo que tengan contenido. Pero como no lo podemos necesariamente medir, entonces ahí se empieza a enroscar en estos problemas metodológicos que les decía que tenía Smith, se empieza a enroscar y empieza a agregar otros conceptos, y ahí hace un poco de lío, y se lo vamos a perdonar un poco a Smith, porque como les digo, lo que dijimos al principio, escribe al principio, no tiene mucho sobre qué basarse, ¿sí? Después la teoría economía política clásica a través de Ricardo y de Marx perfeccionan su teoría del valor trabajo y ajustan algunos de los problemas metodológicos que tuvo, ¿sí? Pero entonces, siempre que haya dudas y siempre que nos enredemos en el texto porque Smith va y viene, volvamos a esta idea del precio real medido en valor trabajo, ¿sí? Como una idea abstracta, ¿sí? Ahora, cuando vamos a lo que es en realidad el número que vemos en la góndola, el número que vemos en realidad la plata que me van a dar por ese pantalón, a eso nos vamos a referir como precio nominal. Y acá una aclaración importante, y con esto vamos a terminar la clase de hoy, que ya me extendí 6 minutos de más. Una aclaración importante, cuando hablamos de nominal, ¿sí? Estas dos definiciones, real y nominal, la vamos a hacer toda la materia asociada a un montón de cuestiones distintas, ¿sí? Entonces, pero la que más nos va a graficar esta idea de nominal y de real va a ser el salario. Entonces siempre les digo, por ejemplo, el salario nominal va a ser el que ustedes vean en su recibo de sueldo si tienen la suerte de tener un recibo de sueldo, ¿sí? Entonces, ese trabajo nominal, ese salario nominal va a ser el número. Es lo que está, digamos, como les decía, el precio que está en la góndola, la etiqueta, el valor numérico, ¿sí? En cambio, el valor real, ¿sí?, va a ser la cantidad de trabajo contenida que tenga esa mercadería o ese salario. Entonces, ¿qué sería el salario real? A diferencia del nominal, va a ser la cantidad de trabajo que puedo comprar, ¿sí? Entonces, ¿qué cantidad de trabajo puedo comprar? Fíjense, volvamos atrás, ¿sí? Las mercancías las intercambiamos en función de la cantidad de trabajo real que contienen, ¿sí? Entonces, si una mercancía contiene 10 horas de trabajo, esa mercancía va a comprar 10 horas de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser el salario real? Va a ser la cantidad de trabajo ajeno que yo pueda comprar. Y fíjense que si ustedes evalúan en nuestro país, y sobre todo los últimos años que tuvimos inflaciones tan altas y que vimos cómo el poder de compra de nuestros salarios iba cayendo, es muy gráfico para entender esta diferencia entre nominal y real, ¿sí? Por ahí nosotros vemos que en términos nominales nuestros salarios aumentaron, pero en términos reales podemos comprar menos cosas, podemos comprar menos productos del trabajo ajeno, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que con ese salario podemos comprar menos trabajo. Entonces ese salario real es menor que el que era antes, ¿se entiende? Entonces, en la medida real va a ser cuánto trabajo ajeno pueda comprar esa mercancía, ese salario, ¿sí? Y el nominal va a ser el numerito, el número, pero en realidad el número no nos dice nada, porque el número puede, en casos de inflación, por ejemplo, puede variar y no nos va a representar nada, ¿sí? Y
con eso terminamos y después quedan estos dos conceptos que los miran en la filmina porque no llegó a darlos ahora. Si quieren, léanlos, les pido un favor, léanlos bien en el texto y si tienen dudas, lo retomamos la clase que viene antes de empezar con Ricardo. Pero esto es un poco parte de distintas formas de explicar que tiene Smith el precio, ¿sí? Lo más importante y donde nos vamos a quedar como con relevancia en Smith van a ser en estos, ¿sí? Pero, bueno, no quita que tengan que también ver los otros conceptos, ¿sí? Bueno. Profe, una consulta. Sí. El texto de Kicillof, ¿aquí teníamos que leer? Del texto de Kicillof tienen que leer el capítulo 1, ¿sí? Yo ahí en el PowerPoint, que también se los voy a dejar, fíjense, en cada clase les pongo el texto de la próxima clase y al principio el texto de la clase actual. Entonces, hoy tienen para leer lo que es Axel Kicillof, el capítulo 1, y los primeros 7 capítulos de Adam Smith. Y para la clase siguiente está el texto de Ricardo, es el capítulo número 2, sobre la renta diferencial. Ese va a ser de los textos de esta unidad el más tedioso de leer, pero no se preocupen, que lo vamos a explicar todas las veces que haga falta. Y el texto de Sweezy sobre Marx. ¿Sí? Que Sweezy es un economista marxista que escribe sobre Marx y es mucho más accesible en los tiempos de la materia que tenemos leer ese texto. Igualmente, si alguno tiene inquietudes, en la bibliografía complementaria está el Capital subido por si alguno quiere leer el autor original. Lean el texto, es sumamente importante que vayan siguiendo las clases con los textos. Yo no tengo problemas de quedarnos después de las 2 horas de clase respondiendo otras preguntas, o si quieren ir preguntando en el foro, utilícenlo como herramienta de intercambio para consultar. No importa que parezcan preguntas que les parezcan obvias, porque muchas veces la pregunta de uno puede ser la pregunta de otro, así que bienvenido sea. Alguno, bueno, de la clase de hoy, sé que fue muchas cosas todas juntas, recién arrancamos, pónganse en tema, lean un poco los textos y cualquier cosa me escriben y nos vemos el lunes que viene. ¿Sí? Muchas gracias.